Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en Colombia, en diversos países de América Latina, a propósito de este espacio que nos abre la nueva prensa y que de alguna manera busca reflexionar en torno a ciertos contenidos de la serie Matarife, que pues todos ustedes conocen, que ha sido sumamente difundida en diversos canales y que genera una necesaria reflexión desde diversos ámbitos, disciplinas. Hoy tenemos un panel de lujo. Yo, pues inicialmente siendo un poco grosero, me presento. Mi nombre es Alex Sierra. Hago parte de un equipo de investigaciones en temas sociales y jurídicos en Colombia. He trabajado por más de 20 años en zonas de conflicto armado, especialmente con jóvenes, y voy a hacer las veces de moderador de este panel de lujo, así que quisiera pedirles el favor a nuestros panelistas que se presenten rápidamente e iniciamos este diálogo tan interesante y tan valioso para entender un poco mejor en perspectiva lo que implica la serie Matarife. Inicialmente desde Argentina, Guillermo Gemar, muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Alex, y muy buenas noches a todo el panel. Antes que nada, quiero decirles que es un honor para mí compartir este espacio transdisciplinario con todos ustedes y presumo esta experiencia como muy enriquecedora y por extensión agradezco a la invitación y la organización por parte de responsables de la misma. Mi nombre es Guillermo Gemar, neuropsiquiatría y neurología. Estoy en un ámbito hospitalario y me desempeño como coordinador de la guardia del Hospital Borda del día de hoy y soy vicepresidente y socio fundador de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, además de médico legista, y me desempeño en el ámbito pericial como perito de parte. Guillermo, bienvenido, muy buenas noches. Ingrid Carolina Pavón, en Colombia, buenas noches y preséntate. Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Yo soy magíster en antropología, soy licenciada en biología, hago parte de un grupo de investigación de la Universidad Nacional que se llama Conflicto Social y Violencia y hago parte de la línea de cultura y violencia y allí lo que hacemos es analizar el sustrato cultural de fenómenos sociales. Entonces he trabajado alrededor de la limpieza social y de expresiones de violencia urbana. Y gracias por la invitación. Perfecto. Vale la pena aclarar para las personas que no están en Colombia que ese concepto de limpieza social es la llamada mano negra o esa capacidad que tienen ciertos sectores de la sociedad de administrar violencia sobre personas que se consideran indeseables. Damos la bienvenida también al maestro Víctor Currea de Lugo. Muy bienvenido, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Víctor de Currea Lugo. Soy médico, no ejerzo. Mi maestría es en ciencia política, un doctorado en derechos humanos. Bueno, la idea es, a partir de la experiencia en otras guerras en las que he trabajado como trabajador humanitario en algunos proyectos de salud mental, incluyendo Palestina, y las coberturas que he hecho como periodista en Oriente Medio y en África y en Asia Central, pues a partir de ahí contribuir al debate y a las reflexiones que se vayan dando. Muchísimas gracias, Víctor. Y finalmente, Julio Espinel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alexis. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, de mi profesión es psicología, tengo una especialización en psicología clínica. Actualmente estoy estudiando una maestría en educación. He trabajado con la terapia de manera independiente y pues he atendido casos de personas que han pasado por este tipo de personalidades sociopáticas, psicopáticas, narcisistas patológicos. También me he desempeñado en investigaciones, sobre todo una muy notable que realicé con los indígenas del Baupés sobre la problemática del suicidio y también con algunos aspectos de derechos humanos y también en el campo de las artes y la gestión cultural. Muy buenas noches. Bueno, entremos en materia. Hay toda una serie de preguntas que nos suscita, obviamente, la serie Matarife, y uno diría, este análisis es un tanto el capítulo tercero de la serie que se denomina Esquirlas Sociopáticas. Vale la pena hacer un contexto. En Colombia, pues claramente vivimos entre víctimas y victimarios. Tenemos más de 8 millones de desplazados. Nos ubica como el país con el desplazamiento interno más grande del mundo.
2.5 millones de muertes violentas en los últimos 25 años. Hemos matado casi la población de ciudades como Quito en 25 años. Más de 100.000 desaparecidos. Los perpetradores de todos estos actos atroces son sociópatas, son psicópatas. ¿Cómo entender a estos sujetos, Guillermo? Mira, tradicionalmente uno ha definido la sociopatía en una naturaleza de trastorno de la personalidad dentro de las clasificaciones en salud mental que tengan que ver con alteraciones en relación con el entorno, con el medio ambiente en donde esta persona sea predisposición genética. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con esta tipificación. Yo creo que desde la salud mental está tipificado el sociópata como el trastorno antisocial de la personalidad, es decir, aquel sujeto que ejerce conductas antisociales y que vive de manera desorganizada en una cultura, en un lugar y en un tiempo determinado, y concibo a la psicopatía humildemente como un trastorno que implica el no desarrollo en el sentir. En el psicópata real hay una insuficiencia del sentir, que significa que ese sujeto no puede construir sentimientos que van a regular sus emociones y por lo tanto sus emociones son desorganizadas y de ellas derivan las conductas que puedan llegar a tener en términos disruptivos, delictivos o no delictivos. Hay psicópatas perfectamente adaptados. Tradicionalmente nosotros decimos que el sociópata tiene conductas más desadaptadas y por lo tanto tiene más vulnerabilidad para incurrir en actos violentos o por lo menos que vayan en contra de la ley. Y el psicópata en general tiene, salvo el psicópata desorganizado, que son los menos, los psicópatas probablemente vivan más entre nosotros, sean las personas que mejor se inserten en un sistema capitalista como el que estemos viviendo, y los sociópatas terminan siendo la resultante de alteraciones, sí, entre el neurodesarrollo y el medio ambiente, en donde se van neurodesarrollando y neuromodulando conforme a una cultura, en un lugar, en un tiempo determinado. Julio, ¿qué opinas frente a estos perpetradores tan enormes que hemos tenido en Colombia? ¿Cómo leerlos desde lo clínico? Bueno, pues uniéndome un poco en lo que plantea Guillermo, sí, pues sí hay unas diferencias que se encuentran como en esos trastornos de la personalidad, ¿no? Que se ubican antisocial, ¿no? Que son el psicópata, sociópata y narcisista patológico, ¿sí? Los tres, independientemente de su etiología, se caracterizan por una marcada falta de empatía, ¿sí? Y donde las otras personas son instrumentos o medios para alcanzar sus fines, ¿sí? Generalmente lo que la investigación y las formas en que los estipulan, el psicópata, por hablarlo de una manera coloquial, no tiene la culpa, ¿sí? Es una condición anatómica, genética y biológica, ¿sí? En la cual ciertos tipos de componentes del sistema límbico y redes neuronales se conectan de una manera diferente con la corteza prefrontal, ¿sí? Y tienen una dificultad. Julio, estamos teniendo un problema con tu audio, de pronto revisar tu conexión Wi-Fi, de pronto el celular adicionalmente, algún otro aparato que tengas conectado. ¿Nos escuchas, Julio? Bueno, creo que infortunadamente se nos fue Julio por un momento. Vamos a revisar el ámbito técnico. Y bueno, hay algo muy interesante que, bueno, a propósito del capítulo 3 de la serie, que se inicia diciendo: el exceso de poder y de dinero pueden generar patologías o efectos, diría yo, en muchas personas. Desde la psicología y pues desde nuestras disciplinas, ¿cuáles serían esas patologías o efectos que tiene el exceso de poder? Empecemos tal vez por Ingrid. Buenas noches, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Bueno, Alex, la verdad es que yo me distancio de esta idea de patologizar la violencia, porque creo que cuando se patologiza la violencia o se patologizan cosas como el exceso de poder, creo que se pierde de vista la posibilidad de entender fenómenos sociales de manera mucho más profunda y de entender la manera como los sujetos construyen marcos de comprensión desde sus contextos sociales y culturales. Yo creo que patologizar la violencia y patologizar, por ejemplo, en este caso el exceso de poder, nos borra el panorama. ¿Cuáles son esos hilos culturales que conectan, por ejemplo, a estos sujetos a quienes se les otorga poder
con, en este caso, digamos que las bases que también lo siguen. Es decir, si uno, por ejemplo, revisa un foro de discusión de una noticia X, tú te vas a dar cuenta cómo se reproducen, por ejemplo, narrativas que tú reconoces en ciertos sujetos que tienen poder, por ejemplo, Uribe, y se reproducen entre las personas que lo siguen. Entonces yo creo que es una cosa mucho más compleja de comprender qué pasa por entender esos hilos culturales que conectan a los grupos humanos y que conectan los marcos de comprensión, los sistemas de clasificación que tenemos, y en ese sentido la manera incluso como legitimamos la violencia o las consideraciones acerca de cómo deben resolverse los conflictos o cómo deben resolverse muchas situaciones sociales. Entonces, yo sinceramente me distancio, digamos, que de estas categorías patologizantes, porque creo que nos botan por una veta que no permite comprender finalmente cuál es la base de ese fenómeno social que estamos tratando de entender. Diría uno que para tener matarifes en el poder es necesario tener matarifes que los eligen. Bueno, primero no voy a apelar a... perdón. ¿Qué opinas, Víctor, a propósito de esta relación entre una perspectiva, diría uno, clínica y un fenómeno que pareciera que tiene que ver con que nos encantan estas figuras a veces sociopáticas? Dos cosas que quiero mencionar. La primera es rescatar la experiencia de Hannah Arendt cuando va a examinar el juicio de Eichmann en Jerusalén. Y es que ella esperaba encontrar un monstruo y todo el mundo esperaba que ella reportara un monstruo. Y resulta que era un ser humano. Me parece que eso es clave porque a veces la narrativa que planteamos es, necesitamos decir que Hitler era un monstruo para negar su naturaleza humana. Yo soy diferente a él. Él es el malo, yo soy el bueno y eso me salva. Pero la potencialidad humana está ahí y esa potencialidad humana aparece común a todas las personas. Y eso es terrible, porque eso significa que aún el más cruel de los crueles me refleja o puede actuar como un espejo frente a mí. Y eso es brutal. La segunda cosa que quiero mencionar y comparto con Ingrid, si colocamos a una persona con el rótulo de una enfermedad mental determinada, podemos empezar a rayar en que esa persona no tiene responsabilidad jurídica. Y eso me preocupa mucho, es decir, él no tiene la culpa, él es así y bueno, ¿cuál es su responsabilidad jurídica al respecto? Lo que es terriblemente peligroso. Pero, y termino con esto, Alex, para oír a las demás personas que están ahí, es lo que tú decías, ¿cómo es posible que, a ver, supongamos que Hitler hubiera nacido en Suecia en la década del 90, pues es posible que nadie haya votado por él. O sea, el problema es que también hay unos contextos sociales, culturales y políticos que determinan el auge de un determinado liderazgo. Entonces, el problema no es solo que, volvamos al caso de Hitler sea una persona cuestionable, sea una persona de la posguerra. El problema grave está en que había una sociedad dispuesta a pagar el precio y dispuesta a apoyar a un fascista. El problema son las sociedades que están dispuestas a upar como a un Berlusconi, como a un Putin o como a otras personas innombrables. Esta conversación vale la pena también señalarles a todas las personas que nos están siguiendo, obedece a análisis desde diversas disciplinas. Entonces, obviamente, estamos desde la medicina, desde las ciencias del comportamiento, desde la antropología y desde la ciencia política. Así que, Guillermo, ¿qué nos puedes decir a propósito de esta combinación entre el exceso de poder y el exceso de dinero? ¿Qué nos genera eso cuando eso se cruza con los liderazgos políticos de nuestros países? Mira, antes que nada quería compartir dos o tres conceptos de Víctor de recién que me parecieron muy, muy interesantes, ¿no? El hecho de lo contextual en la emergencia de ciertos fenómenos que tienen que ver con liderazgos que dominan masas en un determinado momento de la historia, según necesidades que tienen que ver, que van mucho más allá con una personalidad psicopática o no.
y por otro lado de construir el mandato de potencia del monstruo, ¿no? Yo les había dicho al principio que el psicópata convive entre nosotros, no es un monstruo, y me parece que eso es clave a la hora de entender los procesos que se dan en masa a partir de este tipo de liderazgos. En lo que sí me permito disentir humildemente con él es que en el hecho de la patologización no implica un grado de reducción, por ejemplo, del carácter punible de estos sujetos. En salud mental y sobre todo en la ciencia forense, en la ciencia del comportamiento forense, aquí Julio por ahí me puede ayudar un poquito con eso, nosotros tenemos enfermedades alienantes y no alienantes. Dentro de las alienantes tenemos el campo de la psicosis. Por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad generalizado, es perfectamente punible si incurre en un acto disruptivo de tipo delictivo, aunque su naturaleza tenga o no que ver con el carácter de punibilidad, perdón, con respecto al carácter de conducta disruptiva de tipo delictivo que haya cometido. Es punible igual. El psicópata no implica, o el trastorno de la personalidad no implica un carácter de no imputabilidad. Más bien todo lo contrario. Yo creo que eso es una gran confusión que hay al respecto. Y que por lo tanto no se debe prejuzgar acerca de si, por ejemplo, una persona tiene una insuficiencia en el sentir, como les decía al principio, con carácter de realidad conservado, como es el caso de las personas que estamos analizando, es perfectamente punible con las de la ley. Tendrá características especiales en el tránsito de su punibilidad según la estructuración de su personalidad, pero no tiene ninguna alteración en la percepción de la realidad que le impida, por ejemplo, ser punible igual que cualquier enfermedad no alienante. Con lo cual yo quería marcar ahí un punto al respecto. De acuerdo, muchísimas gracias. Julio Espinel tiene una experiencia muy interesante como perito psicológico frente a casos jurídicos. Julio, ¿cómo ves esto? Bueno, esto hay como para aclarar porque como se me cayó la señal, pues quedó troncho cortado lo que estaba exponiendo. Bueno, hay una cosa con lo que plantea Guillermo y lo que ha planteado Ingrid y Víctor, que se pueden unir, o sea, hay que tratar de todas maneras de tener una mirada global, ¿sí? Sistémica, por ponerlo de alguna manera, de la complejidad para abordar este tipo de problemáticas que no se pueden mirar de una manera lineal. Entonces, con base en lo que dice Guillermo, hay un prejuicio que se tiene muchas veces sobre la clínica, que la clínica etiqueta. No, nos etiquetan a nosotros como clínicos, como etiquetadores, lo que no conocen nuestra labor. Eso es una manera de un diagnóstico. O sea, decirle a alguien que tiene cáncer no es un atentado de derechos humanos, ¿sí? Es un diagnóstico, es algo que permite identificar algo. Entonces, lo que dice también Guillermo, precisamente las características de este tipo de personas, ¿sí? Los sociópatas, los psicópatas y los narcisistas patológicos, es que ellos son conscientes de lo que hacen. O sea, ellos tienen una conciencia. O sea, por lo tanto, lo que hacen, ellos conocen las diferencias entre lo que está bien hecho y mal hecho de acuerdo a unas legislaciones o una normatividad de un lugar. Por lo tanto, son comportamientos punibles, ¿sí? Como decía Guillermo, pues los inimputables ya son personas que se alienan, son otros tipos de factores donde la persona pierde su voluntad. O sea, ellos tienen voluntad frente a lo que hacen y comprenden. Otra cosa es que no tengan empatía, ¿sí? Entonces, frente a ese tipo como de la dimensión de lo que he escuchado, lo otro es que me parece muy interesante lo que dice Víctor, yo también estoy de acuerdo con esa postura, ¿sí? Que lo llaman monstruos y los sinonimizan, no, eso también es una labor humana, ¿sí? Ya ha sido fruto de una construcción humana y no se puede jugar a esa deshumanización, ¿sí? Entonces, pues con esto es como partir también de lo que dice Zizek, ¿no? Lo sobre excesivamente político correcto tampoco nos permite hablar de las cosas que ocurren. Y eso también se vuelve un encubrimiento para llamar de una manera dura y cruda cosas que son duras y crudas, ¿sí? Colombia en sus características, así como para cerrar esto tiene una cuestión. Aquí en Colombia muchas personas son sociópatas por defensa propia, porque el mismo entorno obliga a tener que perder empatía para poder sobrevivir en una realidad de estas tan violentas, ¿sí? Porque la historia de la violencia en Colombia no comienza hace 50 años con la aparición de las guerrillas. Desde Bolívar y Santander, Colombia siempre ha estado en conflicto bélico interno, ¿sí? Y tenemos una mentalidad precisamente que es la que ha generado, o sea, todo esto que nosotros podemos estar llamando causas son efectos de una mentalidad utilitarista e insensible. A veces nos dejamos ganar por una nostalgia de un pasado que no existió, ¿sí? O sea, no es que antes las familias eran de tal manera.
investiguemos cuáles de esas familias usted me nombra y en cuáles contextos, ¿sí? Desde ahí es donde comienza la construcción de la sociopatía, de la crianza, ¿sí? De familias que no saben comunicarse ni escucharse y hay una anulación de la alteridad. Y desde ahí comienza todo este desenvolvimiento de la violencia que se vive en Colombia. Muchísimas gracias, Julio. De nuevo, recordar que este es un análisis interdisciplinario. No vamos a poder entender nuestras violencias en plural, violencias grandes, diversas, si no somos capaces de abordarlas haciendo cosas diferentes, parándonos desde sitios distintos y teniendo estos necesarios diálogos interdisciplinarios que muchas veces parece que no se dan. Estamos tan atravesados del conflicto que incluso nos negamos la palabra en ámbitos académicos y no escuchamos atentamente otro tipo de perspectivas. Ingrid quería añadir algo, entiendo. Sí, muy bien la vida lo que señalaba Víctor, y digamos que el punto que se distanciaba Guillermo, me parece importante señalar que al menos mi preocupación acerca de la perspectiva que se moviliza de la violencia cuando se relaciona o cuando se patologiza es que creo que esa mirada no permite entender en sí mismo el fenómeno, es decir, creo que nos pone la mirada sobre el individuo como una unidad, un sujeto que es el problema, y creo que se asocia mucho, digamos que con el trabajo de investigación que yo hice, es que cuando uno considera a través de dos vías la violencia o la patologiza o cree que es parte de la encarnación del mal de un sujeto, pues es muy fácil transitar a que la eliminación de ese sujeto resuelve la situación. Entonces, a mí sí me parece importante entender la violencia como un fenómeno social que también nos arroja preguntas a nosotros como sociedad, ¿sí? Entonces, no es solo este sujeto que ejerce poder y a quien se le califica ahora como sociópata, sino es porque este sujeto tiene ese lugar. ¿Por qué tiene ese lugar de legitimidad? ¿Quiénes le dan legitimidad? Y cómo se conecta él emocional y afectivamente con esas audiencias que le dan legitimidad. Yo quisiera, si me permites, Alex, plantear algunas cosas. Yo no estoy desconociendo el diagnóstico clínico que se puede hacer de una persona. El problema es que las narrativas y las percepciones sociales no tienen que ver con la historia clínica. Uno puede tener un diagnóstico X en la historia clínica, eso es, digamos que no lo pongo en duda. Soy médico y además creo en la modernidad. Yo no soy posmoderno, aclaro. Pero lo que quiero decir es que sí existen las narrativas. El problema no es negar o aprobar una enfermedad, es que la sociedad se ampara de la idea de la patología para volver de eso un discurso político que genera inmunidad. Entonces no tenía que ver lo mío con, y perdonen si no fui suficientemente claro, mi afán no era negar las enfermedades mentales, pero sí subrayar la instrumentalización que se hace de esas categorías por parte de una sociedad. Pero dos cosas que quiero agregar. Por un lado es la sociopatía como una identidad. Es decir, yo me defino sociópata, ¿qué me hace sociópata? Pero además que hay una cosa más grave, estamos en una sociedad como la sociedad colombiana, donde la gente le hace rituales y le pide milagros a Pablo Escobar. Estamos en una sociedad donde la gente se tomaba fotos con el sicario Popeye y las publicaba en las redes sociales. Es decir, el problema no es que haya un sociópata, el problema es que el sociópata constituye un referente cultural, político y una forma de hacer política que es correcta. Es más, que es la saludable, entre comillas, que es la recomendable, que es la que da resultados. Entonces, en ese afán neoliberal de que lo importante es dar resultados, el canal o el atajo de los comportamientos sociopáticos es que la sociedad se encarga de retroalimentarlos y de validarlos. Cuando hay una sociedad dispuesta a validar el paramilitarismo, por ejemplo, cuando hay una sociedad dispuesta a votar para que el 35% del Parlamento colombiano llegara a estar en manos del paramilitarismo, pues realmente el problema no es si hay un señor que eso no es sociópata. El problema trasciende porque tiene que ver con eso. Pero además, y con esto termino, no se trata tampoco de unos individuos sueltos, sino se trata de una estructura de poder o de una forma de ejercicio de poder que le da cohesión a esas voluntades particulares. Entonces, Colombia es un país basado
el problema no es la corrupción, el problema es que el Estado es corrupto por definición. El problema no es la violencia, es que el Estado es violento por definición, y en eso sí concuerdan, creo que todos los autores de ciencia política. Entonces, a partir de eso, de una sociedad clientelar mafiosa como la que tenemos nosotras, decía el profesor Garay, yo no es una idea mía, pero nuestra sociedad es clientelar mafiosa. A partir de ahí, ¿qué tipo de paradigmas sociales tenemos? Pues Pablo Escobar o Popeye o Carlos Castaño. De acuerdo, y a eso de pronto quiero orientar la siguiente pregunta que quiero hacerle, si es que, bueno, ¿cómo entender este poder entendido como esa administración de quién vive y quién muere? O sea, hay muchísimos teóricos, investigadores, gente que desde las ciencias políticas, el derecho, han venido haciendo toda una serie de investigaciones acerca de nuestra particular manera de generar país y política, y han acuñado términos como la necropolítica, o la administración de la muerte, o la moral de la crueldad, y me refiero a grandes investigadores en Colombia, investigadores e investigadoras, vale la pena decirlo. Entonces, ¿cómo entender este poder, como esa capacidad incluso de administrar la vida? ¿Cómo lo ve de pronto Julio? Y hagamos una ronda, si les parece, para entender un poco desde dónde lo podemos analizar. Bueno, Alex, con lo que he estado escuchando, con los compartires, con tu media, ¿sí? Hay una cosa que, digámoslo, desde algunos años he estado investigando, ¿sí? Leyendo, escribiendo al respecto, ¿sí? Cuando se llegan a este tipo de temas, ¿sí? En muchos debates me dicen que soy muy abismal con la apreciación que yo doy, y pues en eso yo me uno a lo que plantea también Víctor frente a lo que es el Estado, ¿no? Sí, hay veces que nos montamos en unas plataformas y desde esas plataformas construimos nuestra realidad social, así como lo plantean Berger y Luhmann, ¿sí? Y creemos que así se naturalizan ciertos tipos de procesos. Pero si a mí con esa pregunta que se hace y con el tema que se pone acá, ¿qué es lo que lleva a tener ese tipo de comportamientos no empáticos? Eso es lo que define la civilización. Sí, la civilización que caracteriza por su falta de empatía, ¿sí? Y como lo anotan investigadores como mismo Humberto Maturana, ¿sí? Con sus textos, algo y la pérdida que hay de esa empatía, y esa primera pérdida de empatía que nos lleva a la civilización es la desconexión con la naturaleza y el entorno natural, ¿sí? Veamos cómo la producción es también un mismo atentado y destrucción de la naturaleza y lo que nos sostiene, ¿sí? Por cumplir unos efectivos y metas que se sostienen de acuerdo a unos imaginarios de poder que tienen que ser introyectados históricamente para que le den ese poder a esas personas, ¿sí? Como lo que plantea Víctor, ¿por qué alguien tiene poder? Porque han creado que esa persona tiene un poder, ¿sí? Y que tiene un poder de mando y insertar ciertos tipos de valores, ¿sí? Que es lo que se plantea. La civilización es una irrupción, ¿sí? El mismo término de civilización es una acción de someter a otro para que se meta a una realidad que yo considero que es superior a la de otra persona, ¿sí? Y eso es lo que se ve a lo largo de la historia de la civilización humana, diferente a lo tribal, diferente a otros tipos de uniones o asentamientos humanos que están por fuera de la civilización. Entonces vemos que los modelos económicos, como lo decían al principio, obedecen una característica no empática, sino una jerarquía y de poder. Estamos metidos en esa lógica de poder y sometimiento y dominación. Y como dice el mismo Claudio Naranjo con la mente patrística, ¿sí? La civilización tiene dos lógicas, dominados y sumisos, y paternalismo y asistencialismo. Y eso genera muchas veces ese tipo de lógicas de poder y ese enaltecimiento, unas figuras que representan un padre, ¿sí? O una madre para alabar. Porque si lo miramos a un nivel muy profundo, ¿sí? Mirándolo desde una cuestión de psicología profunda, la mayoría de personas que tienen esos referentes, ubicándolo aquí en Colombia, es porque son niños y niñas abandonadas, ¿sí? Y se encuentra ese tipo de representación y significación que tienen frente a esas figuras, ¿sí? Como si fuera un padre o una madre protectora que les va a resolver una serie de problemas y que los va a salvar de un enemigo invisible que les va a quitar una libertad que no tienen, ¿sí? Entonces sería como mi aporte aquí en esto, en aras de lo que se ha venido conversando. Ingrid, ¿qué nos quieres decir al respecto de este análisis? Bueno, yo quisiera un poco descolombianizar
el asunto de la violencia y también de los sistemas de clasificación que están a la base. Es decir, yo creo que si uno le da un poco de profundidad histórica a las categorías, por ejemplo, de clasificación que usamos y que usamos en la cotidianidad, porque todo el tiempo estamos clasificando cosas. Cuando usted pone cosas en su cocina, usted está haciendo un ejercicio de clasificación. Cuando usted le pone etiquetas a las personas, usted las está clasificando en virtud de unos atributos. Pues esos sistemas de clasificación vienen, pues también son herederos de los marcos de comprensión occidental, ¿sí? Por ejemplo, Kant y el racismo, o muchas ideas que todavía persisten y que vienen de la biología darwinista. Es decir, yo creo que es importante también entender que la violencia tiene unas raíces muy profundas en la manera como hemos construido sistemas clasificatorios de la población y la manera como jerarquizamos a veces la diferencia. Es decir, establecemos categorías, clasificamos las personas todo el tiempo, pero además le otorgamos un valor. O sea, no en vano, fenómenos como los que yo he investigado, como el mal llamado limpieza social, pues elimina personas que constituyen o que recogen atributos que la gente considera que son indeseables. Y el problema no es el sujeto en sí mismo. El problema es yo cómo le otorgo valor o le quito valor a unas personas que caracterizo o que etiqueto o que considero de X o Y manera. Y creo que es la manera, por ejemplo, cómo funcionan muchos mecanismos de exterminio de grupos poblacionales. Es decir, cómo nosotros como sociedad construimos esos sistemas clasificatorios, cómo otorgamos valor, cómo jerarquizamos la diferencia. Y podemos verlo en cosas tan sencillas como cuando uno entra a la vida laboral, hay escenarios laborales en donde a usted le dicen que usted tiene que usar tacones y que si usted no se cepilla el pelo y si no usa tacones, pues básicamente su criterio o su lugar no va a ser el mismo que si llega despeinada al trabajo. Entonces, pueden ser cosas tan sencillas, pero yo creo que así es que se empiezan a legitimar finalmente narrativas contra ciertos grupos poblacionales que abren el campo para el ejercicio de la violencia contra esos grupos poblacionales. Pero yo creo que es volver, digamos, que a la pregunta de cuáles son esos marcos de comprensión que compartimos como sociedad y insisto, yo creo que hay que descolombianizarlos. Muy de acuerdo, y tal vez quisiera hacer una alusión a un trabajo particularmente especial que ha venido llevando Carolina en los últimos años, y es esa investigación acerca de cómo construimos culturalmente un consenso en que hay ciertas personas que merecen la aplicación de la violencia. La violencia también, diría uno, es selectiva. La violencia se aplica de manera especial sobre unos y no sobre otros. Por eso, a veces, algunos autoritarismos son protectores con unos miembros de una sociedad y son realmente asesinos con otros. Entonces, a propósito de eso, Ingrid construyó un trabajo muy interesante sobre las personas que están habitando la calle, que son un drama en cualquier ciudad del mundo, y sobre los cuales operan unos mecanismos de violencia sumamente crueles. Entonces, perdón el paréntesis, pero me parece interesante contextualizar el trabajo de cada uno y que nos permita esas múltiples miradas. Guillermo, no sé cómo entender este fenómeno, y a propósito de volver a centrarnos en la pregunta o en esto, es cómo hemos tenido que crear categorías desde cada una de nuestras disciplinas para entender que el ejercicio del poder muchas veces no es lo que está escrito en los libros de derecho o lo que está escrito en nuestras constituciones, sino es un ámbito privado de administración privada del poder y administrar incluso el quién muere y el quién vive. Bien, mira, yo por un lado creo que el tema de la categorización, o sea, la generalización de las categorizaciones ha sido probablemente una de las mayores dificultades al respecto. Yo creo que la categorización apenas organiza una forma de pensamiento y que no debe ser tomada como tal porque pierde dinamismo y por lo tanto pierde hasta una cuestión idiosincrática. Estoy de acuerdo con Ingrid cuando dice hay de descolombianizar nuestras Américas. Creo humildemente padecen en la actualidad una cuestión de la semántica moral y ética desde la cultura de los individuos, o sea, desde lo que se dice como modelo y entre lo que se ejerce, tanto a nivel individual como a nivel social y cultural. Es decir, nosotros decimos que queremos vivir de una determinada manera y validamos, por ejemplo, la corrupción. Es decir, todo el mundo, si uno sale ahora a la calle y le pregunta a la gente si le debe vivir en un país corrupto, probablemente el 90% les diga que no. Sin embargo, nosotros en nuestras Américas vivimos en países corruptos desde hace más de 100 años al respecto.
y explicando directamente la pregunta con respecto, o intentando hacer una aproximación acerca de la pregunta acerca de los que quienes deciden quiénes pueden vivir o morir, yo creo que hay una cuestión instrumental al respecto. Creo que las personas que toman esas decisiones, como vos muy bien dijiste en tu paréntesis, no es que protegen o atacan a otros grupos específicos, si bien obviamente en la práctica eso es innegable, sino que esas conductas son instrumentales, porque los sujetos que las ejercen ven a las personas como cosas, como objetos, y no como un otro. En la imposibilidad de construir sentimientos que hablábamos en el principio, hay una cuestión objetiva y no una cuestión de construcción con el otro que implica la empatía a la que se refiere Julio. Entonces, si yo veo al otro como una cosa, es siempre un carácter instrumental para con esa cosa. Por eso, un psicópata es un héroe para muchos, un revolucionario para muchos, y es un asesino para otros, según los contextos y según las necesidades que se dan en ese momento para esa construcción. Una persona que decide quién vive y quién muere, no solo no tiene que tener empatía, sino que no tiene que haber podido construir sentimientos. Es decir, cualquiera de nosotros tiene una construcción moral y ética que funciona como anclaje. Probablemente ninguno de nosotros, ni de las personas que estén acompañando esta charla con nosotros, pudieran ejercer algún tipo de actos porque no lo podría resistir su propio cuerpo. Yo los invito, por ejemplo, a hacer un humilde ejercicio de cerrar los ojos y pensar en algún crimen aberrante que ni siquiera su cognición les permitiría sentir. Les aseguro que lo abortarían de inmediato. A mí me pasa habitualmente, sobre todo cuando leo algunas pericias y leo algunas causas, donde digo, hasta aquí puedo y hasta aquí no, y eso que uno se dedica a esto. La persona que elige ese tipo de circunstancias sin ese anclaje moral no puede percibir aquello que no sea instrumental y por lo tanto le es mucho más liviana la toma de decisiones al respecto. Víctor, ¿querías añadir algo? Perdón. Sí, quería plantear elementos para el debate, ¿no? Lo primero es hasta qué punto, y Ingrid, si te interpreto mal, ofrezco las disculpas de antemano. Los debates éticos se nos vuelven un problema estético. Y lo estoy diciendo en el sentido de que hay una estética que se coloca sobre la mesa y terminamos repitiendo a Platón, ¿no? Lo bueno es lo bello y lo bello es lo bueno. Entonces, sobre la base de un discurso, de una estética determinada, se validan o no unas prácticas éticas determinadas. Y eso es terriblemente peligroso. Es decir, el problema de alguien no es que sea negro, es que sea pobre. El problema de un musulmán no es que sea musulmán. Si eres un jeque de Arabia Saudita, te van a recibir lo más de bien. Y si eres Obama, aunque seas negro, te van a recibir bien. Entonces, lo que quiero decir es que hay unas construcciones que son profundamente dinámicas, resbaladizas y perversas, porque además parten de los prejuicios, los juicios previos que ha elaborado la persona. Eso es una cosa. Y la segunda es, esto es para fastidiar, pero bueno, yo no suelo ser políticamente correcto, entonces si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Yo no creo que todo acto de violencia es, en principio, definitiva y absolutamente condenable. Hace unos pocos meses estaba con las mujeres sirio-kurdas en la frontera, defendiéndose, cuando se defendieron de los ataques del Estado Islámico. He estado varias veces en Oriente Medio. La pregunta es, ¿puedo yo deslegitimar la violencia de las mujeres sirio-kurdas que se enfrentan, no porque sea una opción la guerra, sino porque es que es eso o se muere? ¿O puede uno rechazar la violencia de los, por ejemplo, de los Tutsi, cuando en Ruanda se oponían al genocidio por vía militar? Entonces, a ver, yo sé que hay una violencia que es patológica, sé que hay una violencia que no aguanta un debate ético, como la tortura, por ejemplo, que de ninguna parte se puede justificar. Pero tratar de plantear que el ideal del ser humano debe renunciar a todo tipo de violencia y sea en defensa propia y plantear como una sociedad de ángeles, yo creo que no. Yo creo que parte del debate tiene que ver con que el ejercicio, eso que en derechos humanos llaman el derecho supremo de la rebeldía, no es otra cosa que el respeto al contrato social. Si ese contrato social se cumple, a mí me pueden exigir el no ejercer la violencia. Pero en Oriente Medio, por ejemplo, es palpable, o en Afganistán es palpable que la violencia está ahí. Entonces, me parece que sumarse a la voz de que toda violencia es mala porque es mala, yo no sé, porque estaríamos condenando muchísimas cosas. Me parece que es un discurso que es políticamente correcto, pero que en la práctica no deja de ser resbaloso.
Julio, no sé si quieras añadir esto, perdóname un segundo, Carolina, cerramos con Julio y te damos la palabra para un... Bueno, con lo que han estado compartiendo y escuchándolos, pues veo que uniéndonos como en este tipo de cosas que coincidimos, que hay una construcción y una manera de interpretar la realidad, ¿sí? Que lleva a generar ciertos tipos de comportamientos que no son favorables para las relaciones humanas, ¿sí? Algo en esto, como metiéndonos en el contexto del tema que nos une, y una característica que también es muy notable, que es el discurso de la ideología en este tipo de asuntos, ¿sí? Como nombraron. Una cosa es lo que se habla, pero realmente lo que muestra la ideología de un contexto son sus prácticas, ¿sí? Se puede hablar mucho, como se dice, pero las prácticas lo que evidencian realmente los contenidos de una mentalidad, ¿sí? Como dice Zizek, la ideología es una práctica, no es un hablar solamente. Entonces es ver que hay muchos tipos de factores que a veces se dejan de lado, que son ciertos tipos de diagnósticos puntuales para detectar la violencia. Por ejemplo, el chisme. O sea, no hay cosa que genere más violencia en una sociedad que el chisme, ¿sí? La burla, y están tan naturalizados en ciertos tipos de sociedades y poblaciones que se creen que es la manera adecuada de relacionarse, ¿sí? Claro, a veces se dicen que son solamente palabras, pero si llevamos eso también a ciertos tipos de investigaciones referidas a la neuropsicología y las neurociencias, se ve el efecto que produce eso en la persona, o sea, en el sistema nervioso y en toda la parte de su aspecto de la psicología y en su relación con los demás, ¿sí? Entonces, como diciendo, uniéndome también a eso es colombializarnos, ¿sí? Salir como de Colombia y mirar cómo han sido estas construcciones en un continente que fue conquistado, ¿sí? Y que todavía se habla de que nos descubrieron, ¿sí? O sea, todavía sigue ese discurso del eurocentrismo en nosotros y se hace una celebración de descubrimiento de América, ¿sí? O sea, una cosa que es paupérrima, digámoslo ya en estos tipos de tiempos y que se debaten ciertos tipos de cosas. Entonces, yo vería es también cómo empezar a observar cómo se nutre y cómo se legitima la violencia a nivel cotidiano, porque ahí también están las sociopatías, o sea, una persona que es capaz de hacer un chisme como patrón y hábito de su vida, el malestar que genera y la destrucción de vidas que genera alrededor. Claro, llevemos eso a nivel masivo. ¿Cuáles son los tipos de medios de comunicación que más llamativos son para las personas? Pues los medios de comunicación chismosos, amarillistas, sí, que incentiven lo emocional, ¿sí? Ahí recurro de nuevo a la parte de la neurología. Y una cosa es trabajar lo cortical y otra cosa es quedarnos en el sistema límbico, ¿sí? Generalmente las personas sociopáticas, psicopáticas y narcisistas patológicas o ese tipo de colectividades se basan en lo emocional. O sea, por ejemplo, un acosador laboral, un acosador sexual, ataca es lo emocional de la persona para que no analice, ¿sí? Entonces, si podemos ver esto a nivel masivo, ¿sí? De las estrategias de alienación y de fetichismo, es precisamente tomar ese terreno de lo emocional para que las partes corticales y de análisis y de autocontrol, ¿sí? Sean ejercidas. O sea, una persona que no tiene autocontrol ya hay riesgo de ser violenta, ¿sí? Entonces, ver que a veces se nos olvida cuando hablamos de estos temas de la violencia, hablamos muchas veces a niveles muy macro, lo cual es válido, pero nos olvidamos también del contexto en el cual se desarrolló una persona, cómo fue su crianza, ¿sí? Cómo fueron ese tipo de experiencias y cómo fue en su comunidad o su población construyendo esos referentes de jerarquización, qué tipo de lenguaje se emplea que mete ese tipo de categorías. Yo me acuerdo cuando trabajo con docentes, les digo, porque hay que embetunar los zapatos para que usted se vea una persona de bien, ¿sí? No por cuidar los zapatos, es porque le da una categoría y como venían ustedes nombrando ahí, todo ese tipo de clasismo que ya está implicado ahí y que se mete con una categoría de personalidad, o sea, quien no lava los zapatos es un delincuente, ¿sí? El que tiene tatuajes es delincuente. Entonces van prefigurando ese resto de imaginarios que terminan es invadiendo el campo emocional
estipulando prejuicios, estereotipos y categorías etiquetantes que impiden otro tipo de posibilidades interpretativas para la vida. Entonces quedamos en un maniqueísmo terrible y ese es un campo delicioso y exquisito en que cualquier persona con este tipo de personalidad sube rapidísimo porque son expertos manipuladores, ¿sí? Saben cómo convencer a las personas, saben cómo hacerle creer que son bondadosas cuando realmente los están utilizando para sus fines egotistas, ¿sí? Pero entonces hago esa invitación también como con lo que decía Guillermo, o sea, veamos también esas pequeñas prácticas, ¿sí? Porque hay una pregunta que yo hago a nivel de esos embelezamientos, ¿sí? De que nos mete esta cuestión capitalista y neoliberal. Si miramos las tasas de alfabetismo y de profesionales en comparación a hace 50 años, y si realmente le apostáramos a que ser profesional cambia la realidad, vemos que eso es un proyecto que fracasó, ¿sí? Sabemos que eso es un proyecto y estamos muchas veces, muchas personas metidas en ese tipo de mentalidad de creer que ese tipo de formaciones va a cambiar la realidad. O sea, ¿qué es lo que está faltando ahí? ¿Cuáles son esos componentes que no muchas veces no se dan y no se tienen en cuenta para precisamente prevenir que ocurran ese tipo de comportamientos, que una población enaltezca y ensalce a una persona que es violenta y que está creando injusticia, corrupción y opresión? O sea, ¿qué está pasando con todo ese tipo de procesos, ¿sí? Que se siguen repitiendo de manera invisible e imperceptible, ¿sí? Para crear este tipo de realidad que estamos viviendo, ¿sí? O sea, ¿cuáles son como ese tipo de prácticas y pequeñas prácticas que hay? Comenzando en la casa, cuando el papá le dice al hijo, yo te mantengo y tú tienes que someterte a lo que yo digo. O sea, desde ahí ya comienza toda una problemática que anula la capacidad científica, que anula la alteridad, que altera la posibilidad de tener mi punto de vista, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, también hago como esa invitación en esa parte de mirarlo de sistemas, ¿sí? De una manera de la complejidad, como ¿dónde está ese desarrollo humano? ¿Dónde está esa psicología del desarrollo? Muchísimas gracias, Julio. Les quiero hacer una invitación a tratar de ser muy puntuales, aunque el debate está supremamente rico. Ingrid nos estaba pidiendo la palabra hace un momento como para redondear este ronda de preguntas y vamos luego con Víctor, si te parece. Sí, no, solo en relación a la duda que manifestaba Víctor, digamos que aludía a lo estético como uno de los aspectos que, por ejemplo, surge como parte del proceso de investigación que yo he venido desarrollando, pero no es el único elemento, digamos, que hay que tener en cuenta a la hora de cómo, digamos que sí, cómo estas clasificaciones se asocian finalmente con ejercicios de violencia que se ejercen contra ciertos grupos poblacionales. Y quería resaltar dos ideas a la luz de lo que han venido señalando. Uno, Guillermo señalaba que la violencia es instrumental, pero también creo que es importante resaltar que la violencia es tanto un ejercicio instrumental como un ejercicio, como una acción expresiva. Es decir, el ejercicio de la violencia expresa también cuáles son, cómo se configuran esas relaciones y cómo se comprende finalmente la estructura social. Y muy en conexión con lo que señalaba Víctor, o sea, en el caso de lo que yo he investigado, digamos que quiénes son las víctimas de limpieza social, pues son jóvenes de sectores periféricos de la ciudad o de barrios pobres de la ciudad, son las personas que habitan la calle, es decir, claro, la violencia también expresa la manera como se estructura la sociedad. Y otra idea que quería resaltar, y es que muy ligado a la manera como, digamos que a las prácticas de violencia, creo que pues están las narrativas que se construyen alrededor, en este caso de los grupos o de los sujetos sobre los cuales se ejerce la violencia. Y no es, digamos que no es un aspecto menor, pues todo el tipo, como todo el juego de categorías que se despliegan a la luz, que se despliegan en las narrativas que nosotros construimos y que usamos a diario. Por ejemplo, a mí siempre me ha aterrado muchísimo el humor de las emisoras colombianas, que se escuchan muchísimo, porque a mí me parece que es profundamente agresivo. Pero, por ejemplo, esas cosas no se cuestionan porque son jocosas y entonces no, pues, o sea, ¿para qué ponerse a profundizar sobre las categorías que utiliza el humor de emisoras X o Y que escuchan un montón de personas en la ciudad? Entonces, sí creo que es necesario también hacer un énfasis en que los discursos tienen un poder que a veces no es imaginado
y que el discurso está, y que el poder está en que el discurso abre esa posibilidad para que se valore o no se valoren ciertas muertes, para que se valore o no se valoren ciertas vidas, ¿sí? Y creo que quería cerrar con una cosa, y es que, por ejemplo, en Colombia ha sido muy usual este asunto de que hay unas víctimas que son ampliamente sufridas y lamentadas, y hay unas víctimas que nunca, digamos que tienen, nunca aparecen como parte nunca generan unas reflexiones profundas, sino que ya estamos tan acostumbrados a que todos los días, por ejemplo, sepamos que muere, que es asesinado un líder, o digamos que ni siquiera a veces aparece en los medios de comunicación cuando asesinan a un habitante de calle, y eso creo que expresa mucho lo que valoramos como sociedad, las muertes que valoramos y las que no valoramos, las vidas que valoramos y que no valoramos. Bueno, quiero darles contexto, perdón, creo que íbamos con Víctor a propósito de tu participación. Sí, una cosa también para alimentar la pelea, porque de eso se trata, ¿no? Finalmente, agradeciendo los debates. Yo tengo problemas cuando se intenta hacer una transferencia mecánica entre la violencia, por ejemplo, familiar o intrafamiliar o sexual, y la violencia política de los conflictos armados. Por muchas razones que no puedo desarrollar acá porque me extendería y no quiero ser irrespetuoso con ustedes, pero hay naturalezas diferentes. Eso que Michael Walzer llama la analogía doméstica, que es lo que alguien enseñaba, resolución de conflictos contando su divorcio, pues me parece que no aplica, porque además tiene un grave problema, y es que desconoce cosas del contexto. No es lo mismo definitivamente una pelea entre dos amigos que un conflicto armado, porque ahí estamos sustrayendo unas variables que no están en la pelea entre dos amigos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que parte de la narrativa oficial intenta plantearnos esto, como cuando decían, la paz es un asunto de todos, entonces, si nos abrazamos con Ingrid, con Julio, con Guillermo y con Alex, se acaban las masacres en el Cauca. Y no, resulta que no. Entonces, a veces este tipo de discursos generan cierto malestar en si estamos enfocando como hay, porque como debe ser, porque también le recuerdo un discurso de los derechos humanos son responsabilidad de todos, ¿y dónde está el Estado? Ahora, en términos de salud mental, y yo creo que Julio y Guillermo nos enseñarían muchísimo de eso, yo me pregunto, ¿cómo hay instituciones donde lo sociopático se institucionaliza? Yo no sé si eso que dije es correcto, pero ya Julio y Guillermo nos darán luces. Por ejemplo, las fuerzas militares. Hace un día, 2 días, veíamos a un militar coger un perro y botarlo como el que bota una piedra. Pero es que eso no es aislado. Los entrenamientos, la doctrina militar, es una doctrina militar para ver al civil como un enemigo, al sindicalista como un terrorista, al estudiante como un potencial asesino. Es decir, como lo normal, y Julio y Guillermo me ayudarán ahí, creo que Ingrid estamos más igual de perdidos, lo normal es ser anormal, lo normal es ser un sociópata. Pues claro, en una sociedad donde la sociopatía es un valor, donde lo que yo debo hacer es, los soldados de nuestro país, Colombia, cuando salen a marchar, gritan, para Guillermo que no lo conoce, salen a gritar, guerrilleros mataré, con las tripas de un collar a mi novia le haré. Esto lo cantan todos los días, pero eso es solo una cosa anecdótica, Guillermo. La cosa es más grande, es cómo producir falsos positivos, coger un muchacho, ponerle un uniforme, pegarle un tiro, pasarlo por guerrillero, es lo normal, entre comillas, con toda la ironía del caso, en una institucionalización de lo patrón. Es decir, lo malo es ser perverso. Y una última cosa, porque me quedó sonando mucho, es cómo adquiere un aire de religiosidad el sociópata. Es decir, ¿por qué la gente adora al señor A o al señor B? ¿Por qué lo hace? O sea, pero es que es un problema también, la necesidad de dioses, el pensamiento premoderno. Yo digo, el problema de la modernidad es que nunca se ha realizado, Ingrid. ¿Por qué el señor Hitler sigue siendo un ídolo? ¿Y cómo eso construye un nosotros y un ellos? Ahí dejo. En nosotros y en ellos fue determinante en la guerra contra los tuareg en Mali. Fue determinante en el holocausto nazi. Fue determinante en la guerra de los Tutsis. Fue determinante en Sri Lanka.
y en Colombia también es determinante. Yo les quiero hacer una pregunta un poco combinada y de pronto un poco más compleja, aprovechando un poco o mejor tratando de ir a la médula de esta discusión. Y pues antes que nada también agradecer a estas horas a las más de 2000 personas que están conectadas siguiendo este análisis necesario de la serie Matarife. Y yo les quiero referir algo que señala este tercer capítulo a propósito de una sociopatía institucional. Casi que el capítulo lo concluye, hace una introducción a propósito de muchos de nuestros fenómenos de violencia. Y bueno, esa sociopatía institucional es esas instituciones, un sistema financiero que el cierto sector del empresariado que en esta pandemia sí que han demostrado ser perversos y unas ganas sin límite de ningún paradigma ético para hacer de lo público, que sería lo de todos, un botín de unos cuantos. Y lo interesante que quiero proponerles es, uno, si realmente este concepto de sociopatía institucional podríamos, desde las disciplinas que ustedes tienen, ser un marco de referencia o cómo ven eso. Y lo otro, que me parece muy importante, es que miren dónde nos juntamos. Nos juntamos en torno a una serie que analiza un personaje que pues está dentro de un análisis de su actuar político que incluso nombrarlo genera un resquemor por todo lo que implica, pero valdría la pena pensar si es más importante empezar a construir una memoria colectiva a propósito de nuestras víctimas y no de nuestros victimarios, a propósito de lo que ustedes vienen diciendo. Pareciera que en todas partes, incluso en cómo nos juntamos para hacer estos análisis, seguimos viendo a nuestros perpetradores y a quienes han violentado a nuestras sociedades. Ingrid lo decía hace un momento, a diario caen centenares, decenas de personas asesinadas defendiendo ríos, defendiendo derechos colectivos, defendiendo la naturaleza, y esos no importan. Entonces, ¿cómo construir una ética? Que sería la segunda parte de esta gran pregunta. ¿Cómo construir una ética para empezar a ver a otros y otras como parte de los protagonistas y no simplemente de las víctimas olvidadas en este tipo de sociedades? Les quiero pedir también que cerremos los micrófonos para rotarnos, que no tengamos este feedback, ¿vale? Entonces, no sé si dónde iniciamos, de pronto Guillermo y Julio, que nos ayuden a orientar un poco. Guillermo, cuéntanos, ¿qué opinas? Y reitero, podemos hablar de una... Mira, por un lado... institucional. Totalmente. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Porque yo en este momento estoy como medio perdido de audio. ¿Se me escucha bien? Ahí te escuchamos bien. Ahora. Bien. Por un lado, claramente la sociopatía institucional es algo que se instala y que nosotros decimos un poco de Guillermo, te estamos manera... perdiendo. Si tú deseas, quita... Perdón, lo que quería decirles es que yo tengo la experiencia de estar 10 años en el Servicio Penitenciario Federal Argentino, en donde he visto muchas cosas parecidas a las que Infortunado, te perdimos, Guillermo. ¿Ya ¿Quito el video? Sí, ya has quitado el video. Inténtalo ahí. ¿Ahí se me escucha? Te escuchamos. Les pido mi... Aquí estoy. ¿Y ahora? Sí, pero tenemos problemas de audio. Si quieres, quita tu Ahora, video. no, lo que quería decir es que yo he tenido la vivencia, obviamente a escala, de lo que Víctor Argelano... Bien. Quitando el video, ¿se escucha? Qué infortunado. Creo que tenemos realmente un problema complicado con tu audio. De pronto sean los muros, algún otro dispositivo electrónico. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. A ver. ¿Me escuchan?
Perfecto, ahora sí te escuchamos bien. Bien, no, lo que quería decir es que un poco para responder, para no quitarles mucho tiempo a mis compañeros del panel, en que uno ha podido ver algunas conductas, por supuesto, en el Servicio Penitenciario Federal Argentino. Yo he estado durante 10 años trabajando en la cárcel, en donde se normatizaban prácticas que obviamente que para la sociedad en general y para que la individualidad de los sujetos, incluso de muchos de los que le ejercían, eran homogéneas intramuros. Y a mí me parece que como sociopáticas implica la homogeneización en la estructuración de la quita de la necesidad de adaptación constante a la circunstancia cotidiana, que tiene que ver con no tener siquiera un pensamiento crítico y un determinado tipo de conductas que se normaticen y que incluso se hacen anacrónicas conforme va pasando el tiempo, van haciendo más llevadero, entre comillas, por supuesto, el devenir de esas instituciones propias. En la actualidad nosotros, y esto es una humilde posición, no sé qué pensarán nosotros, las cárceles, sobre todo en Latinoamérica, son verdaderas universidades de la violencia. Es decir, construyen los paradigmas de la agresividad, para no ser tan, digamos, groseros diciendo violencia en términos más generales. Las cárceles son perpetuadoras de político y a partir de ahí de la conducta actada, sino que implican a su personalidad y por lo tanto la construcción armónica en términos de adaptación al mundo posteriormente a lo que son sometidos en instituciones tan sociopáticas como por ejemplo la cárcel. Guillermo, gracias, quisimos y les agradecemos muchísimo a las personas ¿Se me escucha? que están conectadas. Guillermo, hemos tenido muchos problemas con tu audio, pero nos parecía muy importante tu planteamiento en la experiencia penitenciaria que has tenido. Así que vamos a revisar por interno tu audio. Le quisiera conferir la palabra al resto de nuestros panelistas a propósito de este ciclo de preguntas-respuestas. Ingrid. Bueno, no, creo que sostengo mi posición acerca de que me distancio de ese tipo de categorías y más de hablar de sociopatía institucional. Además, porque cuando vi la pregunta, lo primero que pensé es que, por ejemplo, yo siempre he trabajado con instituciones públicas. Primero con universidades públicas y segundo, pues ahorita trabajo con una institución que tiene competencia de carácter nacional. Y lo que yo veo ahí es que incluso al interior, o sea, que las instituciones y el Estado como esta cosa abstracta y homogénea que se piensa y monolítica, pues realmente no es así. O sea, las mismas instituciones al interior están llenas de tensiones, de disputas, de intereses, de marcos de comprensión distintos de la vida. Y entonces son escenarios que me parece que tú no puedes ver la complejidad cuando hablas de la sociopatía institucional y que tú no vas a entender cuáles son esos elementos que están a la base de cómo actuamos, de cómo legitimamos cosas, de cómo, si tú metes todo en esa misma bolsa, porque, y de hecho creo que a lo largo de la discusión que hemos sostenido hoy, lo que veo a veces es un desplazamiento muy sutil entre hablar de la complejidad de entender un fenómeno, bueno, como la violencia o la manera como se ejerce el poder, a incluso usar expresiones que meten en una bolsa todo, ¿sí? Entonces, si yo hablo de sociopatía institucional, para mí es como un poco homogeneizar a todos los individuos o todas las personas que hacen parte, por ejemplo, de una institución. Y creo que no funciona de esa manera, definitivamente. Víctor, ¿qué opinas? A ver, yo utilicé la expresión sociopatía institucionalizada, porque creo que no se trata de que la institución sea sociópata, se trata de institucionalizada en el sentido de que la sociedad la ha visto como correcta, como paradigmática, como legítima, y hace parte de esa violencia cultural. Pero yo creo que nos podemos quedar discutiendo si la categoría es la adecuada y eso no nos permitiría avanzar.
Lo que a mí me preocupa es cómo somos capaces de romper con una sociedad clientelar mafiosa y plantear alternativas políticas diferentes. Eso nos implica varias cosas, se me ocurre. Primero, renunciar a los prejuicios, es decir, a los juicios previos que tienen que ver con discriminación. Dos, la posibilidad real de asumir una ciudadanía plena. Ciudadanía plena quiere decir independientemente de somos ciudadanos plenos, ciudadanas plenas de tal y tal cosa. La tercera cosa que creo que es fundamental para poder avanzar es renunciar a todo tipo de religiosidad en la política. Y con esto no estoy diciendo la religión, estoy diciendo la adoración acrítica de cualquier persona, de cualquier área que nos permita tener una discusión y una crítica, porque es que en Colombia uno reconoce algo bueno de A e inmediatamente le caen como si uno estuviera reconociendo todo lo de A. Uno condena algo de B y le cae como si estuviera condenando todo lo de B. Entonces es muy difícil llegar a un diálogo y lo cuarto sería plantear un diálogo. Ya sé que eso es muy habermasiano, yo no creo en esa vaina, pero por lo menos que lo intentemos, hola, desde una posición más o menos igual en que podamos discutir las cosas. Y lo otro, y con eso termino, pienso que un elemento es cómo retomamos la posibilidad de que las razones den razón. Eso que suena tan cacofónico, es decir, si yo digo que algo da razón de, pues hombre, creámoslo a eso. Hay unas fosas comunes en Colombia que hablan, los huesos hablan, creámosle esos huesos. Hay unas víctimas que hablan. Y a partir de ahí podemos establecer unos diálogos. Lo que a mí me preocupa es el nivel de sin razón del diálogo. En estos días, y con esto termino, alguien decía, acusaba a una uribista y le decía, usted es una heterosexual. Y la otra le decía, heterosexual será su madre. Y a mí me daba risa porque, ¿cuál es el problema? Y alguien le contestó, le dijo, no, usted es un bípedo. Y la otra ofendida porque le decían bípedo, pero es eso, es decir, por un momento nos detenemos a pensar qué implica llamar a alguien hetero, homo, y eso necesariamente es una ofensa, o decirle a alguien bípedo, pero es que somos profundamente reactivos. Estoy viendo la discusión incluso de las personas que nos siguen en el chat, y es brutal la cantidad. Yo no entiendo qué significa una F que están que ponen ahí a toda hora. Las dos que me gustaron fue un comentario que decía te amo, y otra que decía ella no te ama, y uno que decía los aliens existen. Entonces, me parece muy divertido y uno tiene libre de decir lo que le da la gana. Pero lo que quiero decir es cómo eso no es un hecho aislado, sino que no damos razones. O sea, el fracaso de ese sueño que Julio mencionaba, creo que era Julio que invocaba a Kant, ese sueño de somos capaces de construir una razón. Y yo opino tal cosa porque tal cosa, y construir un discurso colectivo, no importa quién tenga la razón, no importa, sino construir una razón, un consenso. Eso no es posible en un país tan polarizado, tan religioso en su política y construido a punta de titulares. Julio. Retomando lo que han compartido cada uno de ustedes, ¿sí? Y con lo que tú planteas, Víctor, ¿sí? Que lo había referenciado ahorita, es el problema de lo ideológico, ¿no? Ese es el asunto de la religiosidad en cualquier ámbito, ¿sí? Pues estamos ahorita hablando de lo político, pero es el sentido de lo ideológico y de la alienación y el fetichismo que está ahí implícito, ¿sí? Pero para que eso tenga una cabida también tiene que haber ciertos tipos de factores para que el fanatismo tenga esa salida, ¿sí? O sea, el fanatismo a veces es transitorio o algo así, pero también eso cala en ciertos tipos de personalidades, ¿sí? ¿Sí? Colombia igual, por ejemplo, discusiones que se arman en las redes sociales, o sea, hay personas que están convencidas de que la violencia comenzó en Colombia hace 50 años, ¿sí? Pero no saben nada más de historia, enaltecen el Frente Nacional como una obra de la democracia colombiana para acabar con la violencia, ¿sí? Entonces, también yo veo que en parte lo que tú dices, Víctor, y es cómo generar realmente y auténticamente unos procesos no de instrucción ni de enseñanza, sino de educación, ¿sí? Sí, porque es que a veces se confunde mucho y eso es muy habitual, pues lo nombro aquí en Colombia, no sé cómo sea allá en tu país, Guillermo, ¿sí? Que aquí una persona que es mal
geniada y impulsiva se le dice que tiene carácter, cuando es todo lo contrario, ¿sí? Hay ciertos tipos de cosas que también, yo entiendo que se han hecho muchos debates y problematizaciones, pero en la posmodernidad, ¿sí? Hay una problemática con ser racional, ¿sí? Y con ser estructurado, no desde un discurso de poder ni de dominación, sino lo que tú dices, dar cuenta de lo que se dice, ¿sí? O sea, recordar esa cuestión de la conversación. Una de las experiencias que yo tuve muy interesantes cuando estaba conversando allá con indígenas de diferentes etnias en el Baupés, que son 32 etnias, ¿sí? Pero compartían varias cosas similares, ¿no? Entonces, aparte de que sí, muchas conversaciones, pero bueno, aparte de lo que a ustedes le caen mal los blancos, sí, porque así nos llaman, ¿sí? Y no es de color de piel, sino mentalidad, porque una persona del Chocó va allá y también le dicen blanca, ¿sí? Decía, ¿qué es lo que más le fastidia a usted? Nosotros dicen, no, la verdad, ¿sabe lo que? Y era una voz común de ellos, ¿sí? ¿Sabe qué es lo más fastidioso de los blancos? Que ustedes hablan mucha mierda, ¿sí? Entonces yo le preguntaba, ¿por qué dices que nosotros hablamos mucha mierda? Haz tú el ejercicio, pregúntale a un blanco lo que está diciendo y no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿sí? Y eso muchas veces ocurre, ¿sí? O sea, yo cuando hago ciertos tipos de talleres o intervenciones grupales, me gusta hacer una pregunta, ¿no? Generalmente frente al amor, ¿no? Le digo, bueno, ¿usted quiere tener problemas con su pareja? Pero, y es en base a esa incapacidad de lo discursivo, a esa dificultad para hablar. Digo, si a ti tu pareja te dice que te ama, pregúntale qué es el amor. Y mira cuál va a ser la respuesta, ¿sí? Lo primero, no pregunte pendejada, a usted no se le puede decir nada, pero en el fondo es porque no saben de lo que están hablando, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que a mí me parece muy interesante, precisamente con la que se llamó la aparición del movimiento crítico social, ¿no? Cuando surge el análisis del discurso con Van Dijk, ¿no? Y empezar a hacer esa problematización y detectar a través de los discursos y de las narrativas y los estudios de los imaginarios sociales, ¿sí? Los contenidos de poder y bélicos asidos casi en la mayoría de palabras y discursos que nosotros tenemos al conversar, ¿sí? Eliminar, suprimir, quitar, o sea, si nos ponemos a hacer un testeo de la cantidad de palabras bélicas y violentas que utilizamos diariamente, es impresionante, ¿sí? Y de dominación. Entonces, también es ver cómo a través de estas construcciones de la historia, ¿sí? Y de las construcciones de discursos, ver también esos contenidos que están ahí que prácticamente no son perceptibles y se naturalizan, pero que sí tienen un efecto. Entonces, en eso que dice Víctor, o sea, la institucionalización de la sociopatía, ¿sí? O sea, es más productivo para este tipo de sistemas una persona no empática, una persona que no sea crítica. Inclusive, muchos estudios han mostrado que las personas que más tienen facilidad para ascender son las personas no empáticas, porque por escalar no les importa hacer lo que sea, ¿sí? Entonces se dice que por eso muchas veces las personas que son racionales se les dificulta escalar económicamente o tener ciertos tipos de cargos de poder, porque antes de tomar una decisión, se sientan a analizar e indagar cuáles pueden ser las consecuencias de tomar una decisión. Entonces, parte de lo que ocurre acá, ¿sí? Con lo que nombraba Víctor de esas discusiones, es que no hay... Creo que estamos teniendo problemas de audio con Julio. eh, y bueno, quiero aprovechar un poco para que tratemos de ir cerrando. Creo que el espacio es supremamente rico, la hora ya se hace un poco más compleja. En Argentina es casi medianoche, pero quisiera hacerles una pregunta y es como ponerle el cascabel al gato a propósito de, estamos haciendo un análisis de una serie que es Matarife, ¿no? Y nosotros en toda América Latina, y a propósito de lo que menciona Julio, eh, habría una capacidad de ascenso social para estas personas sin escrúpulos, que no tienen límites, diría uno, éticos a la hora de negociar cualquier cosa, de hacer cualquier cosa para ostentar poder y enriquecerse. Y bueno, creo que en toda América Latina tenemos personajes matarifes, y lo que uno diría es, ¿por qué nos fascinan tanto estas figuras? ¿Por qué nos gusta tanto como pueblos una lógica de caudillismos en torno a personajes que invocan el odio y nos dividen de una manera tan,
tan diametral. Reitero también lo que alguien decía a propósito, es mejor no pasar al chat de los comentarios en la medida en que uno entiende de inmediato la polarización que generan cualquier tipo de posición. No somos capaces de permitir expresarnos y entender un poco los argumentos que con todo y que no los compartamos son del otro o de la otra. ¿Por qué nos gustan tanto los sociópatas o los psicópatas gobernándonos? Sería un poco la pregunta con la que quisiera cerrar este muy interesante panel que hemos tenido el día de hoy. Entonces, de nuevo, no sé si Guillermo, inicias tú. Sí, ¿se me escucha bien? Afortunadamente sí, arranca. Vamos. Bien, bien. Bueno, yo particularmente creo que no se podría reducir a la pregunta por qué nos gustan o por qué nosotros elegimos que nos gobiernen este tipo de personajes. Yo particularmente creo que hay, como dije en algún momento, una gran disociación entre la semántica del discurso, de la construcción moral y ética de una cultura en un lugar, en un tiempo determinado, respecto a lo que esa sociedad, a partir de la cual esa sociedad está ávida de hacerlo. A mí me parece que en esa disociación, como les decía antes, que jamás ven en países corruptos y sin embargo sostenemos la corrupción, por ejemplo, en nuestra clase. No quiero con esto estigmatizar, por favor, a la clase política, porque los psicópatas, repito, están en todos los estratos sociales y no son reducidos solamente a una clase. Este tipo de sujetos hacen que se homogeneicen a un grupo de toma de decisiones que permita que no tal lleguen a donde llegan. Entonces nos evitan el trabajo del pensamiento crítico en la universidad, la construcción de un nuevo paradigma y poner en tensión los viejos paradigmas, la renovación generacional, el entendimiento sociológico y este tipo de debates que, como vos dijiste recién, polarizan y no nos permiten una construcción un poco más desde la tolerancia, considerando que los que estamos del otro lado somos otros, no somos herencia de este tipo de personajes que nos terminen, si bien fascinándonos de lo discursivo, y como repito, porque no tienen ese anclaje morales que llegan a donde llegan, pero creo que también evitan la estimulación del pensamiento crítico y la crítica social, de la moral, de la ética, de la construcción filosófica, nos evitan el trabajo de pensar, si me permiten la vulgaridad, y eso hace que se perpetúen en el poder. Y de compromiso, por supuesto, y de compromiso social, sobre todo. Con todas las dificultades del audio que estamos experimentando, nos parece sumamente interesante conocer tu planteamiento. Ingrid, ¿qué opinas? Para ir cerrando. No, para cerrar, yo quiero insistir como en una idea y como poner sobre la mesa dos categorías que me parecen centrales. La idea es la conexión que existe entre las prácticas cotidianas y la estructura. Es decir, cómo la manera como se construye el tejido social en la cotidianidad, cómo entender esa manera en la que se construye es clave para comprender distintos fenómenos sociales. Y creo que si no se analiza desde allí, pues termina hablándose de fenómenos abstractos que no, sin una raíz, digamos, que en la manera como funcionamos de manera cotidiana. Y creo que hay dos categorías centrales que al menos han surgido, por ejemplo, creo que las pusieron, digamos, que en la escena pública un poco para entender prácticas de violencia, antropólogas como Miriam Jimeno, pero que siguen apareciendo en investigaciones, incluso en la mía, y es, uno, la perspectiva de violencia, o de manera patologizando la violencia, o también entendida como encarnación del mal de un sujeto, pero también la noción de autoridad. Y a mí me parece súper clave la noción de autoridad, porque en las narrativas, tanto del trabajo que yo desarrollé, pero también, digamos, que cuando tú miras los foros de discusión, cuando ves la prensa, cuando escuchas el discurso de la policía en prensa, cuando escuchas el discurso incluso de funcionarios de distintas instituciones, vas a encontrar un vínculo muy fuerte entre el ejercicio de la violencia y la manera de ejercer autoridad.
Y creo que estas últimas semanas que hubo un debate acerca de la violencia que se ejerce contra niños y niñas, me parecía interesante cómo volvía a mirarse con mucha fuerza esta idea, y es que no se puede ver el ejercicio de la autoridad muchas veces sin el ejercicio de la violencia. Y yo creo que las figuras que tienen poder encarnan mucho eso. Por ejemplo, esta lógica de la mano dura, esta lógica de la pena de muerte, esto de que hay que castigar, que hay que asesinar, que hay que exterminar. Yo creo que está muy ligado a la manera como comprendemos en la sociedad que se debe ejercer la autoridad. Entonces quería como cerrar con esas ideas. Víctor, ¿qué nos cuentas a propósito para ir cerrando el panel? Bueno, varias cosas, ¿no? La primera es que asumir la responsabilidad, eso que Eric Fromm llamaba el miedo a la libertad, sigue siendo una constante, ¿no? Yo no sé qué tipo de proyecciones hay para que una sociedad enferma elija un enfermo o una enferma. Pues yo creo que hay como un espejo que termina por reflejar finalmente lo que la sociedad está planteando. El problema es cómo somos capaces de construir una cultura política diferente. Y aquí sí aunque todos estaban, bueno, Ingrid invitó y todos compartimos la invitación a descolombianizar el debate. Yo ahora, como siempre, en contravía, quiero colombianizar el debate. Mi discusión es esta, es con todo lo que se quiera decir de las élites ecuatorianas, dejaron que un Correa fuera presidente. Las élites venezolanas de ADECO, de COPEI, dejaron que un Chávez fuera presidente. Las élites de Santa Cruz dejaron que Evo Morales fuera presidente, y hasta en Brasil admitieron que el compañero Lula fuera presidente. En Colombia no ha sucedido ni parece que va a suceder. El problema grave es que nuestra sociedad es tan pacata, moralista, de derecha, que hace muy difícil plantear un proyecto político diferente, porque vuelvo al cuento de que no se dan razones. Hay 310 páginas que dan razones de por qué deberíamos de apoyar el proceso de paz con las FARC. Pero bastaron 3 mensajes que no aparecen en ninguna página, que es: nos vamos a volver homosexuales, nos vamos a volver ateos y nos vamos a volver como Venezuela. Y con esos 3 argumentos salieron a votar millones de personas en contra de la paz. Yo recuerdo las sociedades de Mali y la de Ruanda, que son sociedades que salen a hacer campañas a favor de la guerra. Y uno dice, tiene que estar uno muy enfermo para hacer una campaña a favor de la guerra. Y entonces, perdónenme, termino con mucho pesimismo, pero no solamente no votamos por la paz, tampoco, o sea, ganó el no. 2, no votamos contra la corrupción, no logramos el tope, sino que además el país... La corrupción. Entonces, con esa realidad política que tenemos es cómo partir de eso. Claro, sería mucho más fácil en un mundo ideal donde uno plantea, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y Guillermo y Julio, que son los expertos en salud mental, es partir de un principio de realidad. ¿Qué realidad tenemos en Colombia? La realidad política, cultural, pero también en términos de salud mental. Y es que los niveles de salud mental en Colombia son brutalmente terribles, pero además de eso, los expertos o especialistas en salud mental que acompañen a la gente no existen. Los presupuestos para salud mental en Colombia son una vergüenza, una vergüenza. Entonces, a partir de ahí uno dice, ¿por dónde arrancamos? La verdad me gustaría, Alex, tener alguna respuesta para no terminar en pesimismo, pero yo creo que la cosa es complicada, muy complicada. Dicen por ahí que un pesimista es alguien, más bien es como un optimista bien informado, dirías tú. Más o menos. Y Julio, muy buenas noches y cuéntanos un poco algunas reflexiones a propósito de este panel y cómo ves el escenario. Bueno, con lo que plantea Víctor, con lo que ha planteado Ingrid, con lo que ha planteado Guillermo, con tu moderación, pues yo vería unas cosas que son muy importantes, digámoslo, en esta construcción de interpretación de la que se tiene de la realidad, porque como interpretamos nos comportamos, ¿sí? Y es, en primer lugar, un desconocimiento de lo que nosotros llamamos violencia, ¿sí?
No es caer en una etiqueta de que violencia es eso, pero sí hay unas cuestiones conceptuales y muy precisas para identificar quién es violento y quién no es violento y quiénes no son esto y quiénes no son esto. No desde una moral, porque precisamente la moral es la que nos tiene jodidos, ¿sí? Sino desde un postulado ético, ¿sí? Que a veces eso se deja de lado. O sea, ¿cuál es la trampa que nos han metido? Hacer que ética y moral sea lo mismo, lo cual es totalmente diferente, ¿sí? La moral es una costumbre o un planteamiento que se hace y se vuelve un dogma. Lo que tú hablabas de la religiosidad, pero ¿dónde está el proceso de generar la alteridad, ¿sí? Se habla mucho de la alteridad, pero ¿qué hace en un campo intelectual? No se hace vivencial, y ese es el otro problema que hay, las cosas no se vivencian. Entonces, yo veo que uno de los parámetros que hay con lo que tú planteabas, Víctor, es, en primer lugar, un desconocimiento. No sabemos nombrar los fenómenos, y eso es un problema, ¿sí? Porque entonces, derechos humanos lo llamamos guerrilla, ¿sí? Cuidar la naturaleza es ser subversivo y ir en contra del desarrollo, ¿sí? Hablar de que no violen a las mujeres significa que somos gays, ¿sí? O sea, un resto de cosas que van contingenciadas de una manera enfermiza, ¿sí? Pero no nos enseñan a nombrar, no para etiquetar, sino para saber diferenciar y vislumbrar cómo nos estamos moviendo. Si llamamos a casi cualquier cosa, como lo que decía yo de los indígenas, si nos ponen a dar cuenta de lo que decimos, muchas personas no saben lo que están diciendo y las implicaciones de lo que están diciendo y esas influencias que tiene, ¿sí? Entonces, yo vería, por ejemplo, para retomar de algo así, de esos aspectos micros, ¿sí? Que también va mucho con eso, por ejemplo, el caso del bullying, ¿sí? En los colegios o el matoneo. Lo que hace que el matoneo sea efectivo son los espectadores, ¿sí? No es como tal la persona que hace bullying, o sea, es las personas que están en alrededor con su indiferencia o asusando al montador, el que le da ese poder al montador, ¿sí? Entonces, ¿cómo están manejando en Finlandia? Es haciendo una cuestión de salud mental, de promoción y prevención efectiva en que las personas detecten que es bullying para de una vez desvincularlo, ¿sí? Aquí en países no hay claridad de lo que estamos llamando, ¿sí? Cualquier cosa es patología, cualquier persona que grita es histérica, ¿sí? O sea, no hay una claridad muchas veces frente a lo que nombramos y nos movemos en muchos imaginarios, e inclusive con personas que son profesionales del campo de la salud, ¿sí? O que manejan muchos discursos y no tienen como esa precisión. Entonces yo vería con eso lo que tú dices y lo que han planteado las otras personas es que se debe hacer eso, en primer lugar es visibilizar e identificar y sobre todo enseñarnos a ver los efectos de las decisiones. ¿Sí? Muchas veces somos muy inmediatistas y no sabemos los efectos que tienen las decisiones que se toman y saber escuchar y saber interpretar, ¿sí? No de una manera emocional o de religiosidad como tú hablas, de una devoción fanática, que hay que seguir el dogma, me guste o no me guste, ¿sí? Que es una cuestión que es prácticamente pandillera, ¿sí? O sea, se comporta como el pandillismo, el fanatismo en algunos países, todo aquí en Colombia, y es eso, cómo visibilizamos, cómo identificamos, cómo hacemos una labor de que las personas se den cuenta de lo que está ocurriendo. Y como han nombrado ahí, eso es muy difícil cuando los que tienen ese tipo de poder manejan los medios de comunicación, ¿sí? También las religiones, ahí sí las instituciones religiosas, también se adhieren a ese tipo de políticas, ¿sí? Y siguen transmitiendo un discurso, como decía Guillermo, en el cual no se permite la refutación ni el cuestionamiento, ¿sí? Colombia no está trazada científicamente porque no haya dinero para la ciencia, es porque no nos forman para tener un pensamiento científico y crítico. Por más de que tengamos 5 billones de dólares con ese tipo de maneras de interpretar la realidad, ¿qué tipo de investigaciones hay? Y donde prima la ideología es imposible la ciencia, la filosofía y la crítica, ¿sí? Que precisamente son 3 elementos que son los que se atacan en este tipo de postulados políticos. Entonces, esa institucionalidad sociopática ataca a eso, Víctor, a no permitir la ciencia, la filosofía y la crítica, porque nos sacan de lo emocional y nos ponen a razonar, a tener un autocontrol y a hacernos responsables de nuestras decisiones, pero en un sentido comunitario y colectivo, no egotista, ¿sí? Entonces, el trabajo comienza es por ahí, o sea, de saber que mis decisiones no son individualistas,
también repercuten en el otro, como lo estamos viendo en la pandemia. Sí, o sea, el hecho no es que usted salga, el hecho es que usted también es un riesgo para otras personas que tienen que chupar de su irresponsabilidad, ¿sí? Y eso es parte de comportamientos que pueden tipificarse como sociopáticos. Claro, quitando las variables de las personas que lo tienen que hacer por necesidad de hambre, etcétera, 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 ¿sí? Ese tipo de variables. Pero es ver cómo nos enseñan a nosotros a vislumbrar los valores, ¿sí? Y lo otro de lo torcido de esta moral, ¿sí? Que yo no creo en la doble moral, porque la moral es tan moral que se habla de doble moral, sino eso es una moral que es pacata, solapada. Esto habla un tipo de discursos, pero las prácticas son otras. Y eso sí está demostrado. Los niños y las niñas aprenden es de lo que ven y no de lo que le dicen, ¿sí? Y eso es lo que se está viendo y ese es el entorno en el cual crecen muchos niños y niñas. Familias que no se comunican, familias que no hablan, papás y mamás manipuladores, ¿sí? Engaños, ¿sí? La división de escoger a un hermano mejor que los otros, el chivo expiatorio, la oveja negra de la familia, y entonces llevémoslo eso a la construcción macro del país que vivimos. Y se replica, ¿sí? Como lo gramático, como lo que dice Morán, ¿no? Conociendo una parte, también se puede ver el todo ahí. Entonces yo haría como esa invitación de preguntarnos nosotros como profesionales, ¿sí? ¿Cuál es nuestra labor? No de ideologizar, sino de fomentar esa filosofía, esa ciencia crítica, contribuir con las otras personas, no decirles cómo vean la realidad, a dar herramientas para que tengan unos criterios suficientes para poder detectar cuáles son los fenómenos que les rodean. Bueno, a todos y todas las personas que nos están viendo en este momento, no sé si esta gran, a veces, responsabilidad de cerrar un panel de estas características no deja la necesidad de unas reflexiones. Alguien por interno me decía 2.400 personas, casi todas insultándose. Así que vale la pena reflexionar acerca de cómo estamos construyendo una capacidad cierta de entendernos sin necesariamente estar de acuerdo, y como diría alguien diametral en temas muy centrales relacionados con estos temas, vale la pena dar ese paso de poder odiarnos sin matarnos, tal vez, ¿no? Como una fase más realista antes de terminar todos juntos abrazándonos y queriéndonos, como tal vez a veces creemos que es la paz y la construcción de cohabitar este tipo de espacios. Y por otro lado, vale la pena también señalar que hoy en Colombia estamos celebrando a gritos la pena perpetua de un lado, y del otro lado se nos ha hundido un proyecto que buscaba darles justamente financiamiento a niños y niñas para ir a los colegios. Así que no sé si el paradigma sea construir hacia futuro un espacio de el linchamiento colectivo y la victimización de unos cuantos a propósito de estos escenarios, o escucharnos atentamente y ser capaces de parar un poco antes de atacarnos de esta forma tan diametral. No sé si hay alguna última reacción a propósito de estos. No quiero llevarme la responsabilidad de que yo cierro con este escenario tan complejo, pero creo que, como diría también Víctor, vale la pena ser muy realistas, porque si nosotros no sacamos esa cantidad de cosas que están bajo la mesa, no vamos a poder ir para ningún lado como sociedad. Y sin más, pues bueno, a todos la invitación. Estamos cerrando con muchísimas personas conectadas de diversos países. Yo creo que un placer ser parte de este panel. Espero que podamos encontrarnos en otros espacios. Yo personalmente, y a propósito de esta gran invitación que nos hicieron hoy a tener estas reflexiones, creo que es necesario encontrarnos en otros espacios y no seguirnos convenciendo unos a otros, que en últimas creo que hay una gente con la que uno se ve en diferentes escenarios, sino la idea es poder interlocutar con gente de la otra orilla, con gente que no piensa como uno, y con gente que necesariamente necesitamos encontrarnos en un paradigma de sociedad distinto. Y a propósito de lo que estamos viviendo globalmente, creo que hay un llamado muy, muy importante acerca de si vale la pena seguir por estas líneas de desastre y de capacidad colectiva de no escucharnos. A todos, entonces, muchísimas gracias, Víctor, Ingrid, Guillermo, mil y gracias por todo, y que tengan una feliz noche. A todas las personas que nos acompañaron, gracias por a veces el esfuerzo de estos momentos y estas horas, pero estos espacios les invitamos también a reproducirlos en su cotidianidad. Debemos hablar mucho más, entendernos de otra mejor forma
y definitivamente que nuestros referentes no sean los matarifes, sino la gente que a cotidiano hace esfuerzos enormes por creer en lo colectivo, en la paz, en la fraternidad y en la necesidad de trabajo conjunto. Así que a todos mil y mil gracias.